Cuando conoces tu entorno realmente disfrutas y eres parte de él. Por eso te traemos un programa con esos detalles que marcan la diferencia. Descubriendo Londres. Información de actualidad, turismo, datos históricos y notas curiosas. Con los protagonistas que le dan vida a los acontecimientos. Descubriendo Londres. Con Juan Carlos Bejarano. Hola, bienvenido al quinto capítulo de Descubriendo Londres. Una de las ventajas que tiene esta gran capital es que los museos son completamente gratuitos y hoy te quiero mostrar uno de ellos, el Museo Imperial de la Guerra, que está en el sur de Londres, cerca de la zona de los latinos, en Elephant and Castle. Fue inaugurado en 1920 para conmemorar la Primera Guerra Mundial y no se trata de glorificar la guerra, sino todo lo contrario, precisamente de mostrarnos los horrores de las guerras. Vamos a entrar al Museo Imperial de Guerra y el primer piso está dedicado exclusivamente a la Primera Guerra Mundial. Acompáñame. El Museo Imperial de la Guerra de Londres es uno de los mejores del género militar y armamentístico que existen en el mundo. Establecido en 1917 durante la Primera Guerra Mundial, ha tenido como objetivo facilitar el análisis de los conflictos bélicos que se han desarrollado en los últimos 100 años, prestando particular importancia a los efectos de la guerra sobre la población civil. El primer piso del Imperial War Museum es una introducción al mundo de la guerra, con piezas originales de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde se destaca el cohete B-2, un impresionante misil balístico desarrollado a principios de la Segunda Guerra Mundial por Alemania y que fue empleado principalmente en los ataques nazis contra Bélgica e Inglaterra. De hecho, este misil impactó una zona cercana a este museo, la esquina entre Kennington Road y Lambeth Road, en 1945, matando a 43 civiles. En este piso también se puede observar lo que quedó de un carro después de un ataque suicida en Bagdad en 2007, en el que murieron decenas de personas en los tiempos de la violencia sectaria en Irak. También sobresale este tanque soviético T-34, uno de los símbolos de la era soviética que jugó un papel importante en la Segunda Guerra Mundial. Al costado izquierdo de este primer piso se encuentran las galerías y colecciones dedicadas a la Primera Guerra Mundial, que muestran cómo se batallaba en la Gran Guerra y cómo se obtuvo la victoria por parte del Reino Unido y sus aliados Francia y Rusia, rivales tradicionales con los que Gran Bretaña tuvo que formar una alianza para derrotar a la poderosa Alemania. Las galerías de la Primera Guerra Mundial de este Museo Imperial contienen, además de fotografías de los diferentes pelotones, muestras de los uniformes que llevaban los soldados británicos y los famosos pósters que usaba el gobierno para reclutar a los soldados y en los que se insistía que el rey y el país te necesitaba. Entender las causas del origen de la Primera Guerra Mundial puede no ser tarea fácil, pero una visita a esta parte del museo es suficiente para comprender el horror de una guerra total en la que se batalló desde las trincheras. El águila de bronce es uno de los símbolos de la Alemania nazi. Aquí en el segundo piso del Museo Imperial de la Guerra precisamente encontramos una de las que se hallaban en el edificio de la Cancillería, es decir, desde donde despachaba y gobernaba Adolf Hitler. Este año el mundo conmemora 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y en el segundo nivel del museo, marcado como piso 1, se encuentra la exhibición dedicada al periodo de la preguerra desde 1934 hasta el fin de este conflicto mundial en 1945. 1934 es la clave en la Segunda Guerra Mundial porque en ese año Adolf Hitler logra quedarse con el poder absoluto de Alemania, combinando las posiciones de presidente y canciller tras la muerte de Paul von Hindenburg.
el gran mariscal que fue presidente de Alemania desde 1925 hasta ese año. Pese a que Reino Unido buscaba una solución diplomática para evitar el conflicto, esta exhibición del Museo de Guerra muestra cómo el gobierno de este país comenzó a desarrollar nuevas tecnologías que le permitieran enfrentarse a la poderosa Alemania nazi. Un ejemplo de este desarrollo es el motor Merlin, diseñado por Rolls-Royce para los aviones y bombarderos de la Real Fuerza Aérea Británica. Una de las estrategias de terror de Hitler era el Blitz, que consistía en bombardear todas las noches a los londinenses durante 1940 y 1941. Por esa razón se diseñaron refugios de acero, como Anderson y el Morrison, en el que dormían hasta 2 adultos y un niño. Esta parte del museo también recuerda uno de los hitos más recordados de los primeros años de la Guerra Mundial, Dunkerque, la operación de evacuación de las tropas aliadas del territorio francés, en el que se pudo salvar la vida de 200.000 soldados británicos y 100.000 franceses y belgas, y en la que se usaron pequeños barcos pesqueros, además de buques mercantes, el 4 de junio de 1940. Entre las poderosas armas de guerra que se aprecian en esta exhibición se encuentran esta mina de paracaídas alemana y el torpedo GTE-T3, usados por los submarinos alemanes U-Boot, propulsados por un motor eléctrico y una cabeza de combate de 280 kilos de explosivos. Las galerías de la Segunda Guerra Mundial del museo también nos permiten visualizar la vida que llevaban los soldados, sus uniformes, equipamiento, símbolos y pensamientos a través de sus cartas y diarios. Después de la Segunda Guerra Mundial cayó la cortina de hierro y el mundo se dividió en dos. Esto es lo que hubiera pasado si hubiese ocurrido esa guerra atómica que tantos tenían miedo. Y precisamente esta sala está dedicada a la guerra que no sucedió, afortunadamente. Imagínense, la humanidad hubiese quedado carbonizada si hubiésemos tenido una guerra atómica. El tercer nivel del Museo de Guerra, marcado como Piso 2, está dedicado a la paz y la seguridad y abarca el periodo desde 1945 hasta 2014. Los objetos que encontramos en esta planta nos sirven para cuestionar la guerra como tal, sus razones e implicaciones. Pese a las desastrosas consecuencias de 2 guerras mundiales, los conflictos internacionales nunca han cesado, aunque podemos decir que la muerte y destrucción que causó la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 llevó a un periodo de paz, pero con fuertes tensiones por la llamada Guerra Fría entre el bloque del Este liderado por la Unión Soviética y el occidental, con Estados Unidos a la cabeza. En esta exhibición podemos observar a Little Boy, una de las 5 bombas atómicas ensambladas entre 1945 y 1950, aunque solo una de ellas fue usada en el ataque a Hiroshima y que representa la arma más poderosa usada hasta el momento en un conflicto. También podemos ver misiles como el MM-38 Exotec, usados por los británicos contra Argentina en la Guerra de las Malvinas. Ante todo, esta parte de la exhibición nos invita a reflexionar sobre la destrucción que hubiese dejado sobre la faz de la Tierra una tercera guerra mundial, que afortunadamente nunca ocurrió. Reino Unido participó en las 2 guerras contra Saddam Hussein, la primera, la del Golfo Pérsico, y la segunda, cuando fue finalmente depuesto en 2003 después de los atentados contra las Torres Gemelas. Y este mosaico se encontraba por todo lado en Irak, y uno de ellos lo rescataron y está aquí en el museo.
La quinta y última sala del Museo Imperial de la Guerra está dedicada al Holocausto nazi. Aquí encontramos fotografías, testimonios, artefactos. Y lo que busca, por supuesto, esta exhibición es mostrarnos los horrores de la Alemania nazi. Durante ese tiempo se exterminaron a 2/3 de los judíos de Europa. Y a través de esta exhibición, por supuesto, debemos recordar que un evento como este nunca más debe repetirse. La exhibición del Holocausto del Museo Imperial de la Guerra lleva al visitante a través de un complejo y desafiante recorrido por uno de los capítulos más oscuros del siglo XX. La muestra contiene documentos y piezas originales, fotografías, videos y los relatos de 16 sobrevivientes de la persecución nazi contra los judíos y otros grupos, entre los que se incluían gitanos roma, homosexuales, personas con discapacidades físicas y hasta testigos de Jehová. Entre los objetos que más sobresalen en esta exhibición se encuentra la estrella amarilla, que los nazis obligaban a los judíos a llevar en su ropa y que los marcaba para la segregación, discriminación y eventual deportación a campos de concentración en la ocupada Polonia. La exhibición del Holocausto de este museo también reseña los oscuros experimentos científicos que realizaban los nazis para entender y mejorar la raza aria, que ellos consideraban como superior. El Holocausto nazi representa el peor de los genocidios que nunca deberá repetirse con los judíos o con cualquier otra raza o etnia. Cuando uno visita el Museo Imperial de la Guerra aprende muchas lecciones de historia, de geografía, de ciencia, de aviación, de armamento, pero yo creo que con la más importante que debemos quedarnos es que conflictos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial nunca más deben repetirse porque solo dejan dolor y destrucción. La producción es de David Ramírez, yo soy Juan Carlos Bejarano, nos vemos la próxima semana, hasta luego. Cuando conoces tu entorno realmente disfrutas y eres parte de él. Por eso te traemos un programa con esos detalles que marcan la diferencia. Descubriendo Londres, información de actualidad, turismo, datos históricos y notas curiosas, con los protagonistas que le dan vida a los acontecimientos. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano.